Ok, entonces, esta es la base del proyecto. Básicamente es una extensión del trabajo em, que presenté en el coloquio y que voy a presentar la versión anterior en el Congreso. Y es la propuesta de que el precio de un activo financiero bursátil, una acción, un futuro de tipo de cambio, es fundamentalmente un proceso distribuido. Básicamente, por ejemplo, la acción de Apple cotiza en diferentes exchanges o bolsas de valores en el mundo y el precio es uno, es global, en el sentido de que hay una sola empresa en el mundo, solo que decidió por cualquier estrategia financiera emitir acciones en diferentes bolsas de valores de diferentes partes del mundo. Hay veces que tienen filiales, hay veces que tienen simplemente sucursales. Y cuando eso sucede, entonces diferentes mercados tienen diferentes precios, más o menos, y la diferencia entre esos precios es la que contiene información valiosa. Por lo tanto, el modelar el precio de una acción usando información solo de un solo exchange o bolsa de valores es algo subóptimo o es erróneo en el sentido de tiene información incompleta. Y por lo tanto, pues yo propongo que se pueda hacer el análisis si se toma la aproximación de un grafo, cada nodo es un exchange, los vértices o edges son la comunicación que hay entre exchanges y en cada exchange, de momento en esta formulación, hay un solo modelo en cada exchange. Cuando ya está el grafo propuesto, entonces lo que pienso es que es bastante útil medir el proceso de aprendizaje distribuido, que es algo que he estado trabajando en el último año, eh, pero en particular el intercambio de gradientes entre modelos. Y ese intercambio de gradientes genera un valor, que es la diferencia, el valor absoluto de la diferencia de esos gradientes, y ese número es el que utilizo como peso en el grafo. Es un grafo no dirigido, entonces bidireccional. Es el mismo peso en cualquiera de las dos direcciones. Y lo que sí cambia es que ese peso es el resultado de la diferencia de los gradientes, que básicamente es lo que en un mercado pasa, que lo aprende un modelo. Eso se lo transmite a los demás modelos para hacer un consenso. Y se usa Dijkstra como un algoritmo de ruteo para poder encontrar la ruta con mayor diferencia de información o a la inversa también en el sentido de la ruta donde entre los modelos se han compartido lo suficiente y encuentra la forma de acomodar sus pesos y entonces hacer el pronóstico local del precio y así tener un pronóstico global. Entonces, Dijkstra sirve para estar midiendo las rutas en las que entre exchanges la información no está fluyendo tanto o sí está fluyendo, pero los modelos la están incorporando bien. Eh, y todo esto se tiene que hacer con una resolución de microestructura del mercado, que básicamente es toda la información que sucede prácticamente se incorpora y los cambios de precios son en el orden de 50 milisegundos. Aquí tengo una serie de pasos que fui trazando y pues hasta donde llegué aquí con la interfaz gráfica es así. Em, Voy a ponerle pausa. Aquí, en esta parte de acá, estoy contabilizando las épocas. Estas son las regiones de los exchanges. Hay tres bolsas de valores de criptomonedas, en este caso, en Américas. Una en Estados Unidos, una en México y una en Brasil. En Europa, una en Bruselas, la otra en Bélgica, Reino Unido y Portugal. Y en Asia, en Hong Kong, en Singapur y en Japón. Entonces, geográficamente están distribuidos. Cada exchange tiene un solo modelo. Cada modelo tiene pues su proceso de agarrar datos de entrada, transformarlos, hacer un pronóstico. Ese pronóstico hacer el backpropagation
De eso sale el gradiente y ese gradiente es el que se calcula su diferencia entre los dos modelos o los dos exchanges. Este, y se multiplica por un valor arbitrario en este momento de latencia, como para incorporar el hecho de que los exchanges al final, pues sí están en servidores que están separados y sí hay una latencia de comunicación, pero yo no me quise centrar en solo esa parte de la latencia geográfica de la red, sino también la información que se transmite en el sentido estadístico. Eh, Aquí la representación es que hay tres líderes. Hay un líder en Américas, hay un líder en Europa y hay un líder en Asia. Y esos líderes están conectados. En realidad este de Gemini también está conectado acá. Perdón, este nada más está conectado aquí y este nada más está conectado acá, pero esta información es el flujo regional. Esta es una arquitectura arbitraria, bueno, pseudo arbitraria porque hay una lógica detrás, pero se puede cambiar. Em, lo que sí es que la diferencia entre gradientes de cada una es la que va variando de acuerdo a la información, a los datos que llegan, al cómputo que se hace de los gradientes, a la diferencia y su valor absoluto multiplicado por por la latencia. Entonces, Dijkstra encuentra la ruta, pero también se hace un análisis espectral de esto, que básicamente es la matriz de adyacencia y unas operaciones algebraicas para caracterizar la conectividad del grafo. Y pues en tiempo real va cambiando de acuerdo a los datos que se están teniendo. Esto está haciendo un recorrido en los datos históricos. No, en realidad no está en tiempo real, sino que está retomando los datos que ya tengo, de todos estos y los features. Entonces, el punto aquí era explorar que en cada época se haga estos cálculos, pero cada 10 épocas se va actualizando, este, y se van sugiriendo de acuerdo a los valores de las rutas, la ruta la ruta de interés en términos de los valores que se ponen para poder decir de este exchange a este exchange está fluyendo más información o menos información y por lo tanto esa es la oportunidad de arbitraje que hay como para entender que en una región del mundo pasan situaciones, en otra pasan otras y la diferencia de esa información es la que se puede aprovechar sistemáticamente. Em, Incluidos los brincos, ¿no? Entonces, el algoritmo eficiente aquí es este, Dijkstra, que pues, es bastante sencillo, y lo que fue más elaborado hacer fue el análisis espectral, y es este que es conocido en la academia o en la literatura académica, el lambda 2, que básicamente es el segundo eje en valor de la matriz resultante de la multiplicación de una matriz identidad, la matriz de adyacencia y una transformación. Y eso es la matriz laplaciana y el eigenvalue de segundo de esa es lambda 2 y es el valor de representación de la topología y la conectividad algebraica. Y esto en teoría debe de cambiar si los pesos cambian, pero más bien lo importante aquí cuando esta conectividad cambia es cuando en realidad cambian las conexiones entre los nodos. Pues aquí como no las estoy cambiando, pues me sirve tener este valor, pero en el momento en el que los cambie es bastante útil, pues. Eh, Eso es lo que tengo ahorita. Voy a dejarle aquí y pues voy a revisar si hay alguna pregunta o algo así. Ahí estamos.